Sean todas y todos bienvenidos a este taller que vamos a hacer en modalidad virtual para trabajar los contenidos y las actividades del módulo 2 de nuestro curso para equipos de supervisión. En este caso, el módulo 2 titulado Estrategias y pautas para la observación de las prácticas directivas. Bueno, pues ya nos conocemos. Mi nombre es Silvano Hernández y como director general y autor de este curso, pues les doy la más cordial bienvenida. Nos acompaña nuestro equipo académico, el maestro Mauro, el maestro Gabriel, el doctor Raúl. Y bueno, pues la intención del día de hoy es hacer una sesión en donde podamos interactuar porque he preparado algunas actividades en Menti. Les compartiré la liga un poquito más adelante y profundizaremos en algunos elementos relacionados con cómo observar lo que hacen los directores, las directoras en sus zonas escolares. La intención, el propósito de la sesión de este módulo, bueno, de la sesión de hoy y del módulo número 2, lo tienen ustedes en su pantalla, consiste en aplicar estrategias y pautas para observar lo que hacen los directores y que esta observación nos ayude a recabar información para impulsar los procesos de asesoría y acompañamiento que hacen ustedes como equipos de supervisión. Ese es el propósito de la reunión y también del módulo. Y bueno, pues recordemos que durante este módulo se trabajará una evidencia integradora que consiste en elaborar y aplicar un instrumento para observar la práctica directiva. Y yo quisiera subrayar en esta parte de la evidencia integradora que no se trata de generar más espacios de trabajo con los directores, sino de aprovechar aquellos que ya tenemos, ¿verdad? Ustedes seguramente en las próximas semanas estarán en algún consejo técnico de zona o estarán visitando a algún director en su escuela o tendrán alguna actividad ya programada con ellos. Bueno, pues la sesión del día de hoy pretende darles algunos insumos para que ahora que vayan a esa visita, para que ahora que estén con esa directora o ese director, puedan mirar con lentes renovados lo que hacen y recabar información a partir de esa observación, ¿ok? Entonces, digámoslo así, que pretendemos pues lograr dos objetivos al mismo tiempo. Por un lado, realizar su labor de manera cotidiana y en un segundo momento, a partir de realizar ese trabajo, de visitar o de tener ese consejo técnico de zona, recabar la información para el curso, ¿ok? Eso ayudará a que no dupliquemos más cosas, sino que eficientemos el tiempo y que ustedes, pongan en práctica lo que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, esa sería la intención y bajo ese contexto vamos a trabajar la sesión del día de hoy. Quisiera iniciar planteando algunas preguntas que desde mi punto de vista nos ayudan a centrar el tema. ¿Cuáles son esas preguntas? En primer momento, ¿para qué observar las prácticas directivas? En un curso anterior que algunos de ustedes tomaron, que era un curso sobre diseño de instrumentos de observación, en ese curso nos centramos fuertemente en cuanto a observar las prácticas docentes. Y dejamos como de una manera muy superficial, muy ligera, la parte de las prácticas de los directores. Bueno, pues en esta sesión y en este módulo vamos a profundizar en los directores, no porque los docentes ya no los vayamos a observar, sino porque ahora vamos a enfrentar este reto de observar a los directores y cómo hacerlo. Y entonces surge la pregunta del para qué hacerlo, ¿sí? ¿Con qué observar? Ustedes seguramente ya tendrán algunos instrumentos diseñados en sus zonas o en sus sectores para hacer esta labor. Sin embargo, yo les invitaría a que a partir de lo que vamos a ver a continuación podamos darle una revisada a lo que ya tenemos y veamos si ese instrumento nos está brindando la información que realmente necesitamos. Una tercera pregunta sería, ¿qué observar en las prácticas directivas? En las prácticas docentes, aunque el escenario es complejo porque el escenario del aula no es nada sencillo de analizar, de observar, sin embargo, las prácticas de los docentes tienen como ya un cierto espacio definido, ¿no? Que podríamos utilizar con el concepto de aula, vaya. Sabemos que el concepto de aula va más allá de las paredes del salón de clases porque hay maestros que realizan actividades fuera del salón. Bueno, pues en el caso de las prácticas de los directores, este tema es todavía más complejo que las prácticas de los docentes, pues porque los directores se mueven en distintos escenarios. Un día están en una reunión con padres de familia, al día siguiente están en un consejo técnico de zona,
o bien a fin de mes en el consejo técnico escolar con su colectivo docente, en otras ocasiones atendiendo asuntos de índole administrativo, gestionando recursos, materiales. Vaya, el qué observar en una práctica directiva se convierte en todo un reto, porque el director no está en un solo momento con un grupo definido, sino que tiene múltiples funciones y actividades. Y además, de dónde y cómo registrar esta evidencia, o sea, desde sus visitas, en sus visitas a las escuelas, ¿cuáles serían los momentos más pertinentes, más adecuados para que ustedes observen a un director, ¿verdad? Sabemos que, aunque sus visitas, como la mayoría de ustedes tienen muchas escuelas que visitar, las visitas son relativamente cortas, incluso espaciadas, no están diario en la misma escuela, por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿cómo eficientar esa visita para que con el corto tiempo en el que ustedes se encuentran en esa escuela con esa directora o director, puedan obtener información valiosa que redunde en la mejora de la práctica de esa persona? Bueno, ese es uno de los retos que hoy vamos a analizar. Bueno, profundizando en la primera pregunta, ¿para qué observar las prácticas directivas? Aquí les muestro como un trayecto, ¿verdad?, de lo que podemos nosotros hacer. En primer lugar, cuando observamos, el propósito principal es recabar evidencias. Entonces, no nos podemos ir de esa escuela, de ese consejo técnico, de esa reunión de padres de familia, sin una evidencia en la mano. Vaya, en la mano es algo simbólico, en su computadora, en su teléfono, en donde usted lo desee, ¿no? Pero tenga una evidencia, ¿sí? Y esa evidencia que a usted le sirva para detectar si si el director ha desarrollado y en qué nivel lo ha hecho sus habilidades relacionadas con el liderazgo directivo. Ese concepto de liderazgo directivo es tan amplio y a veces un poco ambiguo en el sentido de que si no se tienen criterios y aspectos concretos que nos permitan recabar información, entonces aquel concepto se convierte en algo pues muy genérico y poco manejable, ¿verdad? Además de las oportunidades de mejora que pueden tener los directores en sus prácticas. Y todo ello a ustedes como equipos de supervisión, como ATPs, les permitirían instalar o instaurar acciones de mejora. Esa es la gran finalidad de las observaciones de las prácticas directivas. Ahora bien, si ya tenemos claro para qué queremos observar, qué vamos a recabar y cuál es el sentido de esta observación, tendríamos que preguntarnos sobre qué es lo que necesitamos observar, ¿sí? Y cuando nos preguntamos qué necesitamos observar, estamos aludiendo al concepto que podemos mostrar como lo tenemos en la pantalla, que es el foco de observación. El foco de observación respondería a la pregunta: ¿qué observamos en un consejo técnico, en una reunión de trabajo, en una entrevista de un directivo con los padres de familia, al observar un docente, entre otros momentos? ¿Qué usted observa del director? Y para dar respuesta a esto, nos sirve mucho citar este triángulo que están viendo ustedes, que se le denomina el núcleo pedagógico. Este núcleo pedagógico es la relación que hay entre el directivo, los docentes, los contenidos, las finalidades, el currículo, y todo eso está vinculado y se muestra en actividades que realiza el director. Este cuadro está en el manual y dentro del curso. Lo he tomado y lo he adaptado de Elmore, que es un investigador que ha analizado las prácticas directivas, ¿no? Y si consideramos este núcleo pedagógico como el recurso que nos ayuda a centrar el foco de observación, entonces surgirían algunas preguntas para pulir, para identificar, para centrar nuestra mirada. ¿Cuáles serían esas preguntas? ¿Qué están diciendo y haciendo los directivos en tal reunión, en tal actividad? ¿Qué hacen y qué dicen los docentes, verdad? ¿Cuál es la actividad que están haciendo? ¿Cuáles son sus propósitos? Y todas estas preguntas que nos llevan a señalar, a identificar este foco, generalmente lo más común que hacemos cuando observamos, cuando tenemos un foco ya definido, es que describimos las actividades, ¿verdad? Yo no tengo la menor duda de que la gran mayoría de ustedes, cuando va a visitar una escuela,
o cuando observa a un director en específico, lleva un cuadernito y va anotando lo que está sucediendo, o quizá no en el momento, sino después de la visita, llegan a su oficina y empiezan a describir lo que vivieron, ¿no? Bueno, esa descripción de la actividad, digámoslo en estos términos, es lo más común, ¿sí? Pero al ser lo más común, eh, generalmente nosotros cuando describimos, lo hacemos haciendo referencia a lo que vivimos. Por ejemplo, registramos orientaciones básicas del CTE, pues los contenidos que se trabajaron en el CTE, cuál fue el horario, cuántos participantes asistieron. Registramos a lo mejor a partir de estas preguntas, qué se les pidió a los docentes que hicieran, qué están haciendo, en qué se evidencia, o sea, van construyendo una narrativa de lo que sucedió en esas actividades que observaron, ¿verdad? También se pueden registrar patrones de interacción, si vemos que dos profesores o un grupo de profesores tienen mejor relación, quienes no, cómo es la relación con el director y los maestros, cuánto tiempo se llevó la actividad, si fue adecuado, si no, o sea, todos esos son elementos que nos ayudan a narrar, a describir lo que nosotros observamos en un consejo técnico o en otra actividad realizada o coordinada por un director. Y bueno, pues esta parte de con qué observar, me parece que tampoco es ajeno a todas y a todos ustedes, pues porque ya tienen sus medios, ¿no? Tienen bitácoras, tienen listas de cotejo, tienen escalas de estimación, tienen rúbricas, vaya, hay una gran cantidad de instrumentos que nos pueden servir para registrar esto. El detalle es que cuando nosotros observamos, cuando usted observa el consejo técnico, al director, a los maestros o la actividad cuando va a las escuelas, es que usted puede recoger esa evidencia de dos maneras. Puede registrar la evidencia, digámoslo así, como evidencia bruta o como evidencia fina. La evidencia bruta es aquella que usted recaba, son sus apuntes, pero simplemente como mencionando algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, diciendo, ¿no? El director coordinó la sesión de consejo técnico. Los maestros trabajaron las guías propuestas por la secretaría. El director explicó el propósito de la sesión. O sea, esa sería como una evidencia bruta porque son descripciones generales que pueden provocar indicaciones de mejora imprecisas. Al tener cosas, una redacción tan general, pues no, como no entra en detalles, al momento de después hacer una intervención con los directores o con los maestros, como no tiene detalles, su intervención puede ser imprecisa, puede dar algunas sugerencias que no estén del todo contextualizadas porque no tiene toda la información ahí sistematizada. Mientras que si hay una evidencia fina en donde las descripciones son más específicas, se menciona pues cómo se dio la dinámica, de qué manera se dio la instrucción, cómo la percibieron los docentes, cuál fue la dinámica de trabajo que se propuso, las estrategias, cuánto tiempo duró. O sea, una evidencia más fina nos permitiría crear una base sólida para la reflexión sobre la mejora de las prácticas. Este tema es delicado porque ustedes, mejor que nadie lo saben, estar en el lugar, observando y escribiendo lo que estás observando no es nada sencillo. Uno se pregunta en el momento, a ver, o me dedico a observar o me dedico a escribir, ¿no? Y más si está un coordinador, un maestro hablándote, pues como que ya aquello se puede escapar a tu percepción, ¿verdad? Y para ello, para evitar esta dispersión, el perder información valiosa, pues podemos ahí nosotros utilizar algunos instrumentos ya que llevemos diseñados para no tener que estar escribiendo absolutamente todo lo que estamos observando, sino más bien focalizar nuestra atención en ciertos aspectos que son de nuestro interés. Y a través de esos instrumentos, pues cerrar un poco la mirada, cerrar un poco la brecha, ¿no? Entre todo lo que sucede y lo que a ti te interesa observar. Por ello, en este módulo estamos trabajando la construcción de instrumentos para observar las prácticas directivas.
Y antes de continuar, yo quisiera, bueno, nada más comentar el marco de referencia. Cuando ustedes van a observar y dicen, yo quiero observar tal aspecto de lo que hace el director, es porque en su mente ya hay una referencia instaurada. Esa referencia puede provenir del marco para la excelencia de la SEP, puede provenir de algún otro marco internacional, de la UNESCO del 2011, como el que les estoy mostrando, o quizá de un marco construido en la Secretaría de Educación de Guanajuato, con el perfil del docente o del directivo que queremos, por decir una cosa, ¿no? O incluso algún marco más local de la región, de cuáles son las características, los aspectos que se esperaría de un director en la región, en la zona, en el sector, ¿no? Los marcos pueden ser variados. Lo importante es que este marco a usted le da las ideas centrales de lo que esperaría que un director hiciera a lo largo de su labor, en su labor cotidiana como desde la función directiva. Y aquí simplemente es mostrarle algunas dimensiones de un marco internacional en donde que nos puede ayudar a categorizar las prácticas de los directivos, ¿no? Esta dimensión institucional relacionada con los procesos que realizan los directores de gestión para potenciar, para gestionar, válgase la redundancia, en la parte de los recursos, los materiales, etcétera. La dimensión administrativa también un poco relacionada con ello, con la organización, los tiempos, los horarios, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria, ¿sí? Solo reitero la importancia del marco de referencia porque es lo que nos sitúa frente a lo que estamos observando. O sea, es ese cúmulo de ideas que nosotros ya traemos. La pregunta sería si somos conscientes de cuáles son nuestros marcos de referencia para observar, ¿sí? Si usted me dice, sí, maestro Silvano, yo tengo claro cuáles son mis referentes y qué es lo que espero de un director, perfecto, estamos en el camino. Si la respuesta es negativa, entonces sí tenemos ahí un elemento que trabajar. Bueno, a partir de todo esto vamos a hacer una actividad en Menti, en donde les invito a que compartan la respuesta a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué aspectos de la práctica directiva consideras que debe observar el equipo de supervisión? Y para ello, pues les voy a compartir aquí en Menti, nada más voy a hacer un poco más grande mi ventana, porque están viendo toda mi pantalla. Entonces voy a compartir aquí en chat, perdón, de Zoom, la liga de este Menti. Por favor, está en el chat. Vayamos al chat de la plataforma del Zoom y demos clic en la liga que les acabo de compartir. Bien. Y voy a actualizar mi ventana. ¿Qué aspectos de la práctica directiva consideran ustedes que deben observar, que debe observar el equipo de supervisión? Y aquí les voy a pedir que me compartan 3 ideas, así breves, ¿no? Porque se va a hacer una nube de conceptos ahorita. Cuando nosotros pensamos en cuáles son estos aspectos que desde nuestro punto de vista habría que observar, estamos haciendo referencia a nuestro marco, a ese marco de referencia que traemos en nuestra cabeza, ¿sí? Y puede estar basado en literatura sobre el liderazgo directivo, en documentos oficiales, en la experiencia de ustedes también como jefes o supervisores. Bien. Veamos entonces qué nos están llegando de respuestas. Muy bien. A ver. El liderazgo se coloca al centro de nuestra nube de Menti. La organización, por supuesto, es un elemento importante que habría que visualizar. La maestra Hermelinda en el chat de Zoom nos coloca un valor como el respeto, el cumplimiento, la comunicación, el funcionamiento, la gestión, los aspectos pedagógicos, cómo se da el monitoreo, ¿verdad? Cómo monitorea el director lo que están haciendo sus maestros, la realimentación, cómo se brinda, la empatía, nos dicen la normalidad mínima. Wow, o sea, hay una gran cantidad de cosas que ustedes pueden o en muchas ocasiones observan, ¿sí?
Lo importante es que entre toda esta nube de cosas que podemos observar en un director, focalicemos, es decir, centremos la mirada en aquellos aspectos que consideramos más necesarios. Y ahí viene el ejercicio de priorizar, de focalizar desde dónde y en qué elementos de la práctica nos interesa recabar información, ¿sí? Muy bien, pues mire, ya tenemos bastantes aportes y sigue quedando al centro el liderazgo pedagógico, la organización, la gestión, la retroalimentación como los elementos nucleares de esta observación, ¿verdad? Y hay otros elementos que están alrededor de estos grandes rubros que tienen que ver con aspectos mucho más puntuales, más específicos, elementos, digámoslo así, como más operativos en la práctica, ¿verdad? Bien, entonces voy a regresar. Por favor, no se salgan de ahí de Menti, porque ahorita viene una segunda actividad, ¿ok? No vayan a cerrar su ventana, por favor. Bien, voy a avanzar aquí al foco de observación. Esto que hemos hecho ha sido identificar los focos, es decir, las necesidades de mejora sentida por los directivos en sus prácticas. Por eso tiene caso visitar las escuelas. O sea, cuando uno va a visitar la escuela es porque hay algo que pudiese mejorarse, ¿no? Por supuesto, también para reconocer los avances de los directores. Pero si nos quedamos solo en los avances y nos olvidamos de las cosas que hay que mejorar, entonces ahí existe el riesgo de que el director se sienta ya en una zona de confort y la escuela se quede estática. Entonces, no, siempre estar buscando esas necesidades, esas áreas de mejora. Y aquí les pongo unos ejemplos, que esto los he denominado prácticas directivas prioritarias, ¿sí? ¿Como cuáles? Aquí pues, nomás subrayo lo de el qué se va a observar cuando van con los directores. Pues cómo se da la elaboración del PENSE, las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación que realizan los directores, ya lo han mencionado, la distribución de responsabilidades que se da dentro de la dinámica a partir de esta noción de liderazgo distribuido, cómo se manejan los conflictos en la escuela, porque no me dejarán mentir, a muchos de ustedes les llegan problemas muy graves, incluso de demandas, denuncias, cuestiones de derechos humanos, justo porque este es un elemento que no se atendió a nivel institucional y la situación creció y llegó a la zona y llegó al sector. Bueno, también es importante ir a observar cómo se resuelven los conflictos en las escuelas, ¿verdad? Cómo el director observa las prácticas de sus maestros. O sea, ustedes generalmente, bueno, sí pueden ir a observar la práctica de un maestro, pero ¿qué tal? ¿Qué pasaría si su foco de observación al estar en el aula no fuera el maestro, sino el director? Para ver el director cómo lo hace. Seguro que ya ustedes esto también lo han hecho, ¿verdad? Han observado a los directores en cómo observan a los colegas. Cómo el director vincula la escuela con las familias de los alumnos que están en ella. Cómo se da el trabajo interdisciplinario y colaborativo entre los maestros y el director, ¿sí? Porque aquí ya no estamos hablando de que el director esté solo en su oficina y los maestros trabajando allá en el consejo técnico, sino cómo el director está inserto y está motivando el trabajo interdisciplinario y colaborativo. Y ahora que tenemos esto del programa analítico que revisamos en la sesión de la semana pasada, cómo desde el directivo se está gestando la construcción de ese programa. Bueno, pues estos son los qués, ¿sí? Estos qués necesitamos tenerlos muy claros porque es el primer paso para poder observar una práctica. ¿Qué es lo que tú vas a observar? Y esto se denomina el foco de observación. Ese es el primer paso. Segundo paso. Y en este segundo paso, vamos a tomar como base el concepto de criterio de observación. Una vez que ya tengo definido a qué voy a observar, ahora tendríamos que preguntarnos, ¿cuáles son los parámetros, las pautas que dan cuenta y que me permitirán observar eso, emitir una valoración de la práctica del directivo?
Y estos criterios son los que nos permiten determinar cuándo la actuación del director es idónea en determinadas áreas. No perdamos de vista nuestro marco de referencia, ¿sí? Porque desde nuestro marco de referencia, desde el qué, desde el foco, necesitamos determinar nuestro criterio, esta pauta, este parámetro de lo que sería idóneo en el perfil directivo. Y estos criterios tienen 4 características. La primera es que cuando nosotros construimos un criterio, lo ideal sería que lo compartamos con los directores en el Consejo Técnico de Zona, que compartamos con ellos cuáles consideramos, cuáles desde la zona y desde el sector se consideran que son criterios de una práctica directiva, esas pautas, esos parámetros, y que los directores conozcan esos criterios. Eso es un elemento clave en la observación. De lo contrario, si un director no sabe cuáles son los criterios que le van a ir a observar, entonces su presencia se convierte en una amenaza y no en un apoyo. Y eso es algo que necesitamos cuidar para que su función de supervisión y acompañamiento y de apoyo funcione. Segunda característica, los criterios deben ser concretos. Aquí no se vale copiar cosas del marco para la excelencia. El marco para la excelencia es un marco nacional y ese marco nacional tendrá que analizarse para convertirse después en criterios. Es decir, hacer algo tangible de lo que ahí es filosófico, de lo que ahí está planteado para todos, cómo eso aplicaría para mi zona, para mis escuelas de la zona. Tercer característica, permiten observar aspectos esenciales del desempeño y no solo los detalles, ¿sí? Es decir, que no nos vamos, los criterios no son acciones así específicas, sino son elementos, como lo dice arriba, son parámetros que nos ayudan a observar lo más importante, lo que no puede faltar en la labor del directivo. Y por último, abordan distintos saberes, el saber hacer, saber conocer y saber ser. Y estos criterios de observación son los elementos que le van a dar, que van a afinar nuestra mirada. Si yo ya sé lo que voy a observar del director, el criterio sería como la flecha, el sentido, el que te dice, a ver, sí, de todo esto, en este elemento te vas a poner tu atención, ¿no? De esta manera el criterio es el elemento que hace que nuestra visión en la observación sea fina, sea profunda, sea analítica y crítica, ¿sí? En algunas sesiones anteriormente yo he comentado que el que va a observar todo termina observando nada, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Pues porque solo tenemos 2 ojos, 2 orejas, ¿verdad? Y toda la cantidad de cosas que suceden cuando ustedes van a las escuelas superan la capacidad de percepción que tenemos los seres humanos. Entonces, el criterio de observación lo que te hace es focalizar tu mirada en una situación, pero no solo en la situación, sino en el elemento clave, en lo que consideras que haces y lo que has establecido con los directores como un elemento que es imprescindible, que no puede faltar. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes quieren observar en un consejo técnico escolar cómo los directores con su colectivo construyen el programa analítico de la escuela, ¿no? Todavía no en un plano específico de cómo le hacen todo, no, sino el criterio, que es lo que usted observaría del director en el proceso de construcción del programa analítico de la escuela. Le sugiero 3 criterios de observación. El primer criterio es si el director promueve el análisis del contexto social, escolar, social, académico y familiar de los estudiantes y los docentes. ¿El director promueve eso? Todavía no mencionamos acciones específicas, sino me interesa ir al consejo técnico a ver cómo están haciendo la lectura de la realidad, ¿no? Cómo se está generando este diagnóstico socioeducativo del que se habla en este documento sobre el diseño creativo de la SEP.
Un segundo criterio. Si el director propone estrategias para la comprensión, análisis y contextualización de los programas sintéticos. O bien, solo les dice a los maestros, ahí léanlo y luego lo comentamos, ¿no? O sea, ¿cómo se da? Vaya, ¿cuáles son? Si sí lo propone, no lo propone, cómo lo propone, o sea, ese sería un criterio de observación. Un tercer criterio. El director comparte sus conocimientos y experiencias para el trabajo colaborativo en el colectivo docente. ¿Cómo motiva, se genera esa dinámica de colaboración? Con sus palabras, con sus acciones, con sus propuestas, con sus estrategias. ¿Cómo le hace? ¿No? Este es un gran criterio dentro de la construcción del programa analítico de las escuelas. Ahora, ya que tenemos claro nuestro criterio, estamos afinando la puntería de nuestra observación. Tenemos el qué, tenemos un marco de referencia aquí en nuestra cabeza que hace que visualicemos la situación de una manera ya fundamentada. Ahora necesitamos sí pasar a lo específico, a lo que se hace. Y en este sentido se denomina indicadores de observación. Los indicadores de observación son señales que muestran el nivel de dominio, el nivel de dominio, el nivel de desarrollo de estas habilidades, de competencias, de capacidades que tienen los directores al desarrollar algo en específico, ¿sí? Una práctica. Y estos indicadores se derivan de los criterios de observación. O sea, un criterio de observación puede tener varios indicadores, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características de estos indicadores? En primer lugar, que son razonables, es decir, están en concordancia con los criterios, con lo que se pretende evaluar. Debe haber relación entre el criterio y el indicador. Segunda característica, los indicadores son verificables, es decir, se pueden comprobar de manera observable. Usted puede ver lo que usted dice que va a observar, ¿sí? El problema es cuando no es verificable. Ahí sí tenemos un grave problema, porque usted al final va simplemente a intuir qué se dio y qué no se dio, y aquella observación va a caer en el plano totalmente subjetivo, ¿verdad? Bueno, y ahí se nos complica la retroalimentación, ¿sí? Tercer característica, los indicadores son representativos, es decir, se refieren a algún aspecto relevante de la práctica. Si dijimos que los criterios, una de sus características es que recupera lo principal y no los detalles, en los indicadores esos detalles son considerados, pero esos son detalles relevantes, no cualquier cosa, ¿sí? Y por último, precisan el nivel que se requiere alcanzar, tiene una condición, tiene metas, es alcanzable, vaya, ¿sí? Y todos estos elementos de los indicadores nos permiten ya visualizar con profundidad lo que está sucediendo y recabar información más fina de lo que nosotros estamos en ese momento observando. Vamos a hacer una siguiente actividad en Menti. La pregunta es, ¿qué observarías en un directivo cuando se reúne con los docentes para organizar visitas de observación de clases, de las clases? Pensemos en una escuela que ustedes tengan, ¿no? En donde el director es muy proactivo, muy dinámico, trae a los maestros en una dinámica de colaboración y de aprendizaje padre, ¿no? Y ustedes van a ir a visitar a ese director y van a estar en una reunión en donde él y sus maestros ya están organizando la estrategia de observación de clase. ¿Qué observarían en el director? Nos vamos a ir a Menti y les voy a pedir que me compartan ahí en Menti o incluso en el chat de Zoom, si alguien no ha ingresado a la plataforma de Menti. ¿Qué observaría en este director? No en los maestros, en el director que está ahí liderando, que está organizando la estrategia de observación de clases. A ver, compártanos, por favor. Ok, vamos a ver mientras llegan las respuestas. Y es que cuando estamos en una situación de estas, tendemos a observar a los profesores, ¿verdad? Si están disponibles, si no están disponibles para la observación, si tienen...
pero a veces se nos pierde un poco de vista la figura directiva, que es clave en ese momento. Muy bien, entonces aquí nos llega la primera. Entonces, observarías el diálogo. Entiendo que el diálogo que mantiene el director con los profesores, ¿verdad? Qué más observarían? Los acuerdos, ¿ok? ¿Qué acuerdos se generan en esa reunión previo a la observación de las clases? La forma en que se comunica, si hay confianza, si es asertivo, si es firme. Cómo se dirige a los maestros, claro, es un elemento importante. Si están los objetivos claros, si está la agenda organizada, estructurada, si cuenta con si hay algún instrumento de por medio, si brinda orientación y confianza, ¿ok? Aquí ya hay varios elementos que tienen que ver con la relación entre el director y los maestros, el rapport, cómo se da el clima, ¿no? En la reunión, si hay indicadores que están claros para observar. Ok, muy bien. La agenda de trabajo, si tiene una agenda de trabajo. Excelente. Si realiza una retroalimentación formativa, nos dice por aquí alguno de ustedes, que tenga su guía de observación. Se asesora, nos dice aquí un colega, ¿verdad? Si brinda seguimiento. ¿Cómo contagia sus propósitos? Esa parte del convencimiento, de la motivación, del ánimo que pueda dar. El diálogo si es pedagógico. Muy bien. Bueno, pues me parece que esto es muy familiar para ustedes, compañeras y compañeros. Eso es muy grato leerlo acá, leerlos a ustedes aquí en la actividad. También en el chat de Zoom tenemos algunos comentarios. La planeación, la visión, el liderazgo, la organización, la claridad. Muy bien. Bien, veamos. Vamos a avanzar. Recuperando un poco esto que ustedes han colocado y yo también compartiéndoles algunas otras cosas, pienso que el criterio de observación que podríamos establecer en este caso, cuando ustedes van con un directivo que realiza esta actividad de organización de la observación de la práctica docente, podríamos nosotros establecer como criterio de observación cómo el director coordina, ¿no? Coordina programas de observación de la práctica entre iguales orientado a la mejora, ¿sí? Ese pudiese ser nuestro criterio de observación, es decir, el elemento central, lo que no puede faltar porque me interesa ver ese aspecto de la práctica del directivo. Y ese criterio lo voy a desglosar en indicadores. Y esto, por ejemplo, creo que tiene que ver con lo que ustedes acaban de escribir. Motiva el aprendizaje entre iguales, compartiendo experiencias exitosas de docentes que han experimentado la observación de las prácticas entre pares. Entonces, tengo mi primer indicador en donde motiva, pero no solo motiva, sino ¿qué motiva? Ah, pues motiva el compartir experiencias, ¿sí? ¿Y en qué situación lo motiva? Que cuando estos docentes han experimentado la observación de la práctica entre pares, o sea que también él lo ha vivido, ¿no? Entonces, la motivación no solamente es decir, felicidades, ánimo, ¿no? Que les vaya muy bien, sino en general, en verdad, genera una dinámica en donde se siente la empatía, se siente este ambiente, como lo decían, de confianza, de apoyo, de aprendizaje conjunto. Un segundo indicador que podría observar es que facilita los tiempos y los recursos para la observación de las prácticas entre pares, considerando la normalidad mínima de operación escolar, ¿no? Es decir, que no solamente los anima y les dice, ahí váyanse, obsérvense, sino que también les dice, vamos a organizar una agenda, lo mencionaban ustedes en Menti, o sea, ya hay toda una organización, una logística en donde el director facilita los tiempos y los recursos. Bueno, ese es otro indicador. ¿Sí? Un tercer indicador, asesora el proceso de construcción. Uno de ustedes también decía en mente asesora. Asesora el proceso de construcción de instrumentos para la observación de la práctica de acuerdo con los principios de la evaluación formativa. Entonces, no asesora de cualquier manera, ¿sí? Sino que asesora
la construcción de los instrumentos. O sea, no dice, ahí ustedes háganse bolas en el instrumento, simplemente obsérvense. No. El director tiene conocimiento de los instrumentos, sabe cómo guiar a su equipo, y esto desde un marco formativo. Bueno, ¿qué fue lo que hice en esta actividad? Retomé, pensé como cuáles eran los elementos que observaríamos en esa situación y les di una estructura. Y me voy a avanzar un poquito y ahorita me regreso a esto. Y di una estructura en la redacción. Recordemos que para que un instrumento de observación funcione, necesita ayudarnos a recabar evidencia fina, no evidencia bruta. ¿Sí? Porque dijimos al inicio que la evidencia fina nos da más elementos. Bueno, si nuestros indicadores están redactados de manera que nos ayuden a ver aquello con más claridad, con más fineza, ¿no? Como de una manera más delicada, necesitamos que nuestros instrumentos tengan indicadores más detallados. Aquí yo podría poner, promueve estrategias y punto, ¿no? Pues sí, pero promueve estrategias, ¿cómo tendrían que ser esas estrategias, ¿no? Tendríamos que preguntarnos eso. Pues aquí les doy un ejemplo de estructura del indicador. Promueve estrategias de realimentación o retroalimentación considerando las características y necesidades del equipo docente. Entonces, tengo una condición, tengo un cómo. ¿Sí? Entonces, un buen indicador necesitaría, para darnos evidencia fina, tener verbo, objeto verbal, comentábamos el doctor Raúl y yo, el qué del verbo y cómo se realiza esa acción. ¿Sí? Si tenemos esos tres elementos, podemos construir indicadores más consistentes, es decir, que te aporten una mirada más detallada, más fina. Y me regreso a la diapositiva anterior. Pensemos que tenemos una escala de estimación para observar la labor del directivo cuando está organizando este programa de visitas a las clases, ¿no? Entonces, pues al supervisor se le ocurre hacer esta escala de estimación, ¿sí? En donde pone su criterio, ya dijimos cuál era nuestro criterio, este que está aquí arriba, pone sus tres indicadores que acabamos de leer hace unos minutos, y lo que le interesa al supervisor es ver, con una escala Likert, con qué frecuencia hace esto el director, ¿sí? Entonces, el supervisor, el ATP, el jefe de sector que está ahí observando al director, esto ya lo lleva más que claro, vaya. Es más, no necesita la hojita en el momento, porque ya sabe lo que va a observar, ¿sí? En otras palabras, hacer este instrumento te ayuda a afinar la mirada para que cuando estás ahí ya no observas todo. Observas estos tres elementos que te interesa, ¿no? Y estás al pendiente para ver con qué frecuencia lo hace el director en ese momento. Si lo hace siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca, de plano no lo hace, ¿sí? Y ya con el instrumento simplemente haces una descripción, unas sugerencias, o sea, ya tu mirada ya está centrada en lo que pretendes observar, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de cómo podríamos nosotros, si quisiéramos utilizar una escala de estimación en este caso, ¿no? Pero ahora veamos otro ejemplo. Pensemos ahora en que lo que queremos observar es cómo el director propone estrategias para construir el programa analítico. Van ustedes a un consejo técnico, a la próxima sesión ordinaria, en donde ya casi ya terminaron de revisar los programas sintéticos y están analizando el tema del codiseño, cómo le van a hacer, aterrizando todo este análisis que han hecho. Bueno, y para observar ese criterio, establecemos tres indicadores y veamos cómo están redactados. El primer indicador, quiero ver cómo el director promueve el diálogo crítico sobre el contexto socioeducativo de la escuela de manera colegiada. Entonces quiero ver cómo el director está haciendo que los maestros hablen, ¿no? Decían ustedes en el Menti hace unos momentos,
que la importancia del diálogo. Pero el diálogo tiene que estar caracterizado, es decir, necesitamos en un instrumento definir cómo pretendemos observar ese diálogo. ¿Cómo sería lo ideal de que el diálogo se dé en ese momento? Veamos el segundo indicador. Asesora al colectivo docente en el proceso de vinculación de los problemas del contexto con los contenidos y PDA de los programas sintéticos, con una perspectiva crítica y reflexiva. Revisemos la redacción. Verbo, asesora. ¿Qué asesora? ¿Cuál es el objeto del verbo? Al colectivo docente en el proceso de vinculación de los problemas del contexto con los contenidos y PDA de los programas sintéticos. Todo eso es el objeto. ¿Cómo? ¿Cómo asesoraría? Con una perspectiva crítica y reflexiva. Entonces yo puedo ver si el directivo está invitando a reflexionar sobre esto, si está analizándolo desde un punto de vista crítico, o solamente les dice, miren, les explico cómo están los programas sintéticos, ahí ustedes en equipo los revisan, ahí me hablan cuando terminen, ¿verdad? Digamos que esa asesoría, no sé si se convierte en un café 5 minutos después de que el director no esté, ¿verdad? Pero bueno, o sea, la importancia de hacer que el indicador sea lo más específico posible es para que podamos nosotros después retroalimentar y decir si se está haciendo bajo esos parámetros. Y por último, un tercer ejemplo de indicador. El director lidera espacios de estudio compartidos sobre los programas sintéticos y los componentes curriculares del Plan 2022 de manera crítica y reflexiva. También nos aparecen los 3 elementos: verbo, objeto del verbo y condición, el cómo. ¿Okay? Bien, estos elementos, estos indicadores nos van a ayudar a tener una mirada profunda en cualquiera de estos escenarios. ¿Sí? Podemos nosotros construir criterios indicadores para ir a un CTE, como ya lo vimos, para ir a una reunión de madres y padres de familia y ver lo que hace el director y su equipo, para observar las prácticas de los docentes, cómo le hace el directivo en la práctica de los docentes, para observar a los directores en un consejo técnico de zona, para observar talleres o actividades de formación del personal docente cuando es coordinado por el equipo directivo. Porque dijimos que observar las prácticas directivas no es solo en un escenario, sino que hay un conjunto de situaciones en donde el directivo está presente. Ahora viene el tema de cómo seleccionar el instrumento. Miren, antes de decir si va a ser lista de cotejo, rúbrica o escala de estimación o alguna otra, necesitamos tener indicadores. Si no hay indicadores construidos con estos elementos que nos ayuden a tener una mirada fina de lo que sucede, no importa el instrumento que elijamos, pero no se va a sostener. La información no nos va a ser de utilidad porque entonces tendremos evidencia bruta, ¿sí? Es decir, un conjunto de información a partir de lo que nosotros creemos que vimos, ¿sí? Y cuando usted como supervisora o como director o supervisor tiene información solo desde sus creencias, esa información va a ser muy cuestionable en el momento de la retroalimentación con el colega, porque lo que usted ve puede no ser lo que la otra persona hizo, ¿sí? Bueno, ¿cómo seleccionar el instrumento? Viene una pregunta más en mente. ¿Qué acciones del directivo son indicadores? Ahora vamos a ver una situación diferente a la anterior. ¿Qué acciones del directivo son indicadores que promueve la comunicación y vinculación entre las familias y la escuela? Uno de los retos de los directores es hacer esta vinculación, ¿no?, con las familias para sumarlas al proyecto educativo y que juntos podamos lograr más que de manera aislada. ¿Qué acciones del directivo? Entonces, serían indicadores de que el director está promoviendo esta vinculación. Pensemos en algunas acciones que ustedes ya incluso hubiesen ya observado con sus directores. ¿Qué acciones les demostrarían que un director
está promoviendo esta vinculación con las familias de sus alumnos? A ver, ¿cómo andamos en esta parte de la vinculación? ¿Mm? A ver, ¿qué estamos pensando? Mm. A ver, ¿qué opinan ustedes? Mm. Voy a poner nuevamente el link del Menti. Ok, sí, aquí ya llegan algunos aportes. Si el diálogo es afectivo, es efectivo y es oportuno mediante los medios pertinentes. El nivel en el que respeta el contexto local y los involucra, en la medida, como se menciona aquí. El tema de la convivencia escolar, aunque el concepto de convivencia escolar todavía es muy amplio, ¿verdad? Habría que definir qué acción en concreto relacionada con la convivencia estaría haciendo el director. El trabajo colaborativo todavía queda como un gran concepto. Habría que ver, matizar qué acción de trabajo colaborativo pretenderíamos ver en un director. Bueno, si genera un registro de reuniones con padres de familia, sí, ahí ya sería algo específico, ¿verdad? Bitácora de incidentes donde se les cita a dialogar, eso sería un instrumento más bien, más que un indicador. Atención pertinente a conflictos, si atiende de forma, si atiende los conflictos de manera oportuna, en tiempo, con una forma adecuada, etcétera, eso podría ser también un indicador. Se organiza el Consejo Escolar de Participación Social con ciertas características, eso también podría ser otro indicador. Si establece un diálogo constructivo de acuerdo con las condiciones de sus escuelas, podría ser también un indicador eso. El término diálogo constructivo, así como está, no sería un indicador porque es más una característica del diálogo. O sea, habría que desarrollarlo un poco más para que el indicador nos arroje evidencia más fina, ¿no? La comunicación clara y asertiva también podría ser, pero habría que ampliar un poco de qué manera, en qué actividad usted observaría esa comunicación clara y asertiva. Promueve la participación de los padres. Aquí la pregunta sería cómo lo promueve, ¿no? Promueve la participación de los padres a través de canales institucionales o de acuerdo con las propuestas, no sé, o sea, habría que ver los cómo. El asunto está en que cuando nosotros hacemos instrumentos, generalmente redactamos los indicadores así como pensamos. Y como pensamos en frases cortas, los indicadores ponemos indicadores muy breves, muy cortos, genéricos, digámoslo así, ¿no? ¿Qué sucede cuando tus indicadores del instrumento son tan así de dos palabras que, que te pueden dar, que los puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? Entonces, si el indicador lo lee tu ATP, si lo lees tú como supervisor, si lo lee el director, cada quien lo interpreta de una manera diferente. Ese es el problema de los instrumentos, ¿sí? Que cuando esos indicadores no son detallados, son casi conceptuales, ¿no? Al momento de estar observando, la observación queda sujeta a la interpretación del indicador por parte del que observa. Y eso es muy grave, porque cuando después viene el momento de la retroalimentación y tratas de acordarte de lo que observaste, si tu indicador es genérico, es conceptual, ¿cómo le vas a retroalimentar a la persona, no? Entonces, yo sé que van a decir, el maestro Silvano va a querer, ahora quiere que redactemos instrumentos bien complicados de redactar, ¿no? No, se trata de afinar la mirada, de que aprendamos
a centrar lo que queremos registrar y la evidencia que queremos registrar para tener evidencia fina. O sea, reitero este término de evidencia fina, porque la evidencia fina es lo que nos permite dar una buena retroalimentación. Ok, entonces le agradezco los comentarios acá en Menti. Miren cómo ya va cambiando. Formas de acercamiento y diálogo, convocatorias y organización de comisiones. Ok, muy bien. Les voy a mostrar a continuación cómo pudiesen redactarse estos indicadores, ¿no? Pensemos que el director, lo que queremos observar en el director es que promueve el diseño e implementación de proyectos institucionales para la mejora de la comunicación de las familias. ¿Sí? Entonces aquí ya estoy tomando como criterio de observación un elemento central de acuerdo a mi marco de referencia y a lo que se pretende observar en el perfil de un directivo, ¿no? Esto de la promoción de proyectos institucionales, ¿sí? Bueno, ahora veamos los indicadores. Gestiona espacios de encuentro e intercambio entre escuela y familia a partir de las características y necesidades de las y los alumnos. Ese es un elemento observable. ¿Cómo gestiona estos espacios de encuentro? ¿Sí? Entonces tenemos verbo, tenemos el objeto del verbo y tenemos la condición a partir de las necesidades y características de los alumnos. Tenemos un segundo indicador. Establece, ¿qué establece? Estrategias para mejorar la comunicación con las familias. ¿De qué manera las establece? En acuerdo con el colectivo docente. O sea, no hace lo que se le ocurre. Genera estrategias después de haberlas acordado con los maestros, ¿verdad? Tercer indicador. Promueve. ¿Qué promueve? La comunicación asertiva e inclusiva entre docentes y padres de familia como elementos clave para lograr las metas del PENSE. ¿Okay? Y estos indicadores después los podemos pasar a instrumentos. Repito, si no tenemos indicadores detallados, los instrumentos serán solo un documento sujeto a la interpretación del observador. ¿Sí? Y veamos cómo se podría seleccionar el instrumento en este caso. Tenemos aquí el mismo criterio, tenemos los tres indicadores que acabamos de leer. ¿Usted desea registrar la manera en que el directivo demuestra cada indicador? Es decir, quiere redactar, quiere describir lo que usted está viendo de acuerdo a ese indicador. Su instrumento, el que le quedaría mejor a usted, es la guía de observación. ¿Por qué? Porque el tener cada uno de estos indicadores le va a permitir redactar lo que está haciendo, lo que está pasando, de acuerdo al indicador. Entonces, al estar observando todo, se centra en el indicador y su mirada la pone sobre el indicador y cómo el director está abordando ese indicador, ¿sí? Y redacta. Esa es la guía de observación. Vayamos en un segundo caso. No, a usted le interesa, desea identificar la frecuencia o calidad con la que se observa cada indicador. A usted le interesa recabar información para ver con qué frecuencia hace cada uno de estos indicadores. Bueno, la escala de estimación es el instrumento que a usted le puede servir. También puede redactar algunas cosas, pero principalmente la escala de estimación va a ser el instrumento que le va a brindar información sobre con qué frecuencia y puede usar una escala Likert para ello. Siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca. Pero pensemos en una tercera opción, que a usted le interesaría graduar un indicador, ya no los tres indicadores, sino le interesa uno de ellos. Le interesa el de la gestión de espacios de encuentro con las familias y quiere graduar ese indicador para visualizar en qué nivel se encuentra. Y para ello usted va a utilizar una taxonomía de Bloom, de Biggs, de Marzano, de la socioformativa, la que usted quiera, ¿no? Y esa sería una rúbrica. Veamos el ejemplo de una rúbrica. Tendríamos que preguntarnos para graduar ese indicador, ¿qué actividades se realizan en las reuniones de madres y padres de familia? Aquí está la pregunta. Y tenemos una taxonomía, la taxonomía socioformativa, con los 4 niveles. ¿Sí? Esta taxonomía nos va a ayudar
a ver las características de esas reuniones, de esos espacios de encuentro e intercambio en distintos niveles. Una reunión entre padres y madres de familia en donde se informan las actividades escolares estaría en el nivel receptivo, en donde se muestra la agenda de actividades, la directora le dice, oigan, ayúdennos con esto, para tal fecha el calendario y hasta ahí. Ese sería un buen ejemplo de una reunión receptiva, en donde solo se transmite información. Si avanzamos al nivel resolutivo, ya no solo se da información, aquí también se comparten los resultados de evaluación. Las famosas reuniones para entregar calificaciones a los papás. Si han asistido a alguna de esas, ¿verdad, compañeros y compañeras? Bueno, si han asistido a una de esas, de acuerdo con esta taxonomía, esas reuniones estarían en el nivel resolutivo. Vayamos al nivel autónomo. ¿Han ido a alguna actividad de escuela para padres que organizan los directores? En donde van las mamás, los papás, los niños y se hacen convivencias y actividades que fortalecen las relaciones familiares. Bueno, si usted ha estado ahí, podríamos, de acuerdo con esta taxonomía, decir que es una reunión en el nivel autónomo. Pero quizá también hay reuniones de padres y madres de familia en donde no solo se fortalece la relación con los hijos, sino además se atiende a algún problema, alguna necesidad de las familias. Por ejemplo, la cuestión de violencia intrafamiliar, violencia familiar. O sea, cuando los chiquitos tienen un problema de adicciones o están en una situación de riesgo y la reunión se centra en brindar estrategias para superar esa situación, estaríamos en una reunión estratégica. Sí. Alguno de ustedes me preguntará, oiga, maestro, pero entonces las reuniones de información de las actividades que ya no conviene. No, sí es importante hacerlas. No me imagino iniciar un ciclo escolar sin que los papás conozcan la información, ¿no? El calendario, las actividades que vienen, etcétera. El detalle está en que cuando todas las reuniones o el mayor porcentaje de ellas solo son de información, entonces nos estamos olvidando que hay otras áreas que atender, ¿sí? ¿Para qué nos serviría esta taxonomía, esta manera de ver las reuniones, los espacios de encuentro? Para visualizar si el directivo escolar tiene claro qué es lo que quiere lograr con los padres de familia. Porque vean, el criterio de observación está acá. Lo que queremos observar es si promueve estos proyectos institucionales para mejorar la comunicación con las familias. Y el indicador nos dice que gestiona espacios de encuentro e intercambio a partir de las características y necesidades de los alumnos. Si las reuniones de padres y madres de familia solo son informativas, estamos olvidándonos de las necesidades y de las características de nuestros alumnos, ¿sí? ¿Esto en qué les ayudaría a ustedes? Pues para retroalimentar a un director, ¿verdad? Y decirle, compañero, está bien, haga sus actividades, sus reuniones informativas para papás, son necesarias, son importantes, pero no se le olvide que las familias y que nuestros alumnos, además de información, necesitan apoyo para resolver, para mejorar su vida, ¿no? Entonces, no te estás quedando solo en mostrar una agenda de actividades, sino estás impactando en la comunidad, en la vida de nuestros estudiantes. Y este sería el ejemplo de esto que les acabo de mostrar en el instrumento, ¿sí? Entonces, aquí ya está más descrito, está un poquito más descrito, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? Y esto nos sirve como, pues, para socializar con los directores y que los directores vean qué se esperaría en este rubro de la vinculación con las familias. También les muestro una guía de observación en donde está la guía para observar el proceso de construcción del programa analítico en el CTE con sus 3 indicadores que ya les mostré hace ratito. Aquí ustedes registran, anotan, vaya, lo que observaron en cada indicador. Y por último, una rúbrica analítica para observar el proceso de construcción del programa analítico en 2 indicadores. Él promueve el diálogo crítico, que ya lo revisamos también, y asesora al colectivo docente. Entonces, si ustedes notan, cuando tenemos indicadores precisos, finos, detallados, los podemos utilizar para
distintos instrumentos, ¿sí? Con los mismos indicadores podemos hacer una rúbrica, pero con la rúbrica habrá que ser más detallados en los niveles. Por eso no es tan fácil hacer rúbricas, ¿sí? Pero también podemos hacer una guía de observación, también podemos hacer una escala de estimación. Lo importante es que usted defina qué es lo que quiere ver, el foco, con qué parámetros va a evaluar o va a observar ese foco, los criterios de evaluación, y cuáles son los indicadores, las actividades, las acciones que demuestran que se está haciendo o se está logrando ese criterio. Y bueno, pues hasta ahí esta parte de la sesión del día de hoy. Me gustaría, antes de terminar, ¿qué se llevan el día de hoy de este análisis, de esta propuesta? Este documento que acabo de mostrarles en la pantalla, en unos 5 minutos más, va a estar en la plataforma para que lo puedan descargar y también a través de sus asesores para que lo tengan todas y todos, ¿no? ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Si alguien quiere tomar la palabra, también le podemos dar el micrófono y ya esta es nuestra última parte de la sesión para cerrar. ¿Alguna duda también se puede expresar en este momento? ¿Algún comentario? Entre otras cosas. Maestro Florencio, creo que tiene algún comentario, ¿verdad, maestro Florencio? Ok, si gusta activar su micrófono para escucharlo. Excelente día a todos, compañeros. La verdad, el trabajo presentado el día de hoy, maestro Silvano, como siempre, de primera calidad, un trabajo bien estructurado como de todo el equipo que usted dirige y que la verdad nos va a impactar en nuestro trabajo, en nuestro quehacer que nosotros realizamos con nuestras escuelas. Y ahorita, pues, centrados principalmente en lo que es la visita al director, como usted bien comentaba, no confundirla con el que se realiza al docente al aula, no, sino que ahora lo que se debe de hacer cuando vamos a visitar al director en específico, a observarlo a él, qué es lo que hace, cómo lo hace, de qué manera, a qué se enfrenta. Y nosotros desde nuestra situación, pues darle las herramientas también para que lo haga de la mejor manera. Y yo siempre he dicho que los instrumentos que ustedes nos muestran y que nos presentan son de primera calidad. Muchísimas gracias, maestro Silvano, a usted y a su equipo por tan atinada taller que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Florencio. ¿Alguien más? Estoy viendo aquí comentarios en el chat, que la maestra Piedad se lleva mayor claridad de cómo diseñar el instrumento de observación conforme a lo que se desea mejorar. Me llevo cómo sistematizar y mejorar mis observaciones, poder con evidencia ayudarlo a mejorar su liderazgo en la escuela. Sí, a mí me parece importante retomar que cuando hablamos de liderazgo directivo, es un concepto muy integral, demasiado amplio, que necesitamos detallar y necesitamos ser más específicos en qué acciones del directivo, qué prácticas directivas muestran el liderazgo, ¿verdad? Esto nos lleva a tener una intervención más oportuna, más dirigida, con mayor impacto y principalmente a los directores se les da como un norte, un sentido de cómo, hacia dónde llevar sus prácticas, ¿no? No, en la educación y en cualquier ámbito no hay nada peor que no saber si estás haciendo las cosas bien. Eso es terrible. Es más, causa colitis, gastritis, problemas cardiovasculares, entre otras cosas, ¿no? Porque entonces la gente está tan angustiada porque no sabe si lo que está haciendo es lo que se espera de ella o de él. Entonces, pues el cuerpo cobra las facturas, ¿verdad? Tenemos directores que cuando reciben las visitas de los supervisores, si tienen estas orientaciones, si saben cuáles son los focos de observación, qué es lo que se espera de ellos, pues se recibe esa visita con agrado, con este sentimiento de que me vienen a apoyar para mejorar. Y cuando no, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Cuando esto no se da, pobres directores quisieran salir corriendo de la escuela, porque pueden no sentir el apoyo y eso sería muy lamentable. Entiendo que no, esto no sucede acá, que estamos preparándonos para combatir esas prácticas verticales
de imposición, de poder, para trascender y para transitar hacia una acción de asesoría, de apoyo, de acompañamiento. Muy bien. Bueno, pues de mi parte sería todo, doctor Raúl. No sé si tengas algún comentario de cierre. ¿No? Dejamos de grabar la reunión.